Buenas tardes, mi nombre es Andrés Fernando Mujica Crespo de la carrera Comunicación Social de la Fermentoro, actualmente cursando la materia Géneros Periodísticos 2. Hoy les vengo a hablar lo que es un reportaje y comencemos por definir su concepto. Un reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso para divulgarlos a fines informativos. Se le considera un género documental y si bien puede tener contenido subjetivo de parte de su autor, se diferencia mucho lo que es una opinión a una crónica. Una opinión es un texto en el que el autor analiza e interpreta una circunstancia con respecto a dicha opinión, y una crónica actualmente se le considera muy difícil definir lo que es una crónica. Gabriel García Márquez definía la crónica como un cuento que es verdad. Se le considera como un género narrativo bicéfalo y aborda un contexto, un suceso en un contexto verídico y comprobable. ¿Qué podemos decir del reportaje? Que puede estar acompañado de entrevistas, puede ser de fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas son las que tenemos enfrente, podemos buscarlas, podemos hacer una entrevista, una serie de preguntas y que esa persona nos dé contenido verídico, contenido comprobable, información que se pueda comprobar en el momento o por lo menos transcurriendo un poco lo que vendría siendo el reportaje. Y la fuente indirecta es simplemente consultar en revistas, artículos y entre otros artículos de internet, puede ser libros. Lo más importante de consultar información indirecta en artículos y revistas es que tenemos que asegurarnos, y más hoy en día, que la información se divulga y no sabemos si es verdad, que esas fuentes sean confiables. Si esas fuentes no son confiables, el reportaje será un fracaso. Si esas fuentes son confiables, por ejemplo, investigamos un artículo del periódico El Universal en Venezuela, podemos decir que es verdad. Sí, ¿por qué? Porque lo dice El Universal, porque es una fuente confiable. Pero ¿de dónde habrá sacado el artículo El Universal? Tendríamos que averiguarlo. Tendríamos que inmiscuir un poco más en ese artículo. ¿Cuál es la estructura del reportaje? Es simple, son 4. El índice, que el titular, el índice del sumario, el titular es el título que hace que el lector se enganche con la noticia. Pero hay otra cosa más que engancha al lector, que es la entrada o el lead. Este pequeño párrafo donde nos da una introducción a la noticia y decimos, esta noticia se ve interesante, voy a seguir leyendo. El sumario es donde se condensa la información rápidamente. Y bueno, pasaríamos a lo que es el lead o la entrada. ¿Qué es el lead o la entrada? Es una introducción a la noticia definiendo las 5 WH, que es el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y qué fue lo que pasó en ese momento. Después pasamos al cuerpo del reportaje, que es donde se condensa también información más importante, más gruesa, más relevante. Ahí es donde decimos, o sea, donde decimos en el reportaje qué pasó, cuándo pasó, quién fue el culpable, quién lo hizo. Ahí es donde definimos todo lo que... Ahí es donde la mayoría de nuestros reportajes tienen mayor desarrollo. Digamos que el 80% del reportaje está ahí. Después venimos con el cierre para finalizar el reportaje. Puede ser un cierre cerrado, valga la redundancia. El cierre cerrado es cuando el autor no le da posibilidad al lector a que saque sus propias conclusiones. Él mismo cierra el reportaje, pero también podemos decir que hay un cierre abierto. ¿Cuál es ese cierre abierto? En donde el lector puede sacar sus propias conclusiones. Yo leo un artículo y hay un cierre abierto. Yo puedo decir, pudo haber pasado esto, o tal vez pudo haber pasado lo otro. No lo sé. Eso es lo que podemos decir de un cierre abierto. Esto fue la definición de un reportaje. Consejos para el desarrollo de un reportaje: consultar fuentes bien informadas, verídicas, estructurarlo muy bien y, por supuesto, si vamos a trabajar con un reportaje informativo, sustentarlo con imágenes que sean de carácter informativo y que sea relevante al reportaje. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Fernando Mujica Crespo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Fermentoro. Muchísimas gracias por su atención.